Cualquier acción que realizas se inicia en tu mente, y lo que comienza mal es poco probable que culmine bien. De ahí la importancia que tiene para ti contar con una salud mental adecuada, que te permite una correcta relación con el entorno. Por lo tanto, poseer una buena salud mental implica no solo estar libre de diversos trastornos psicológicos, sino también poseer un bienestar emocional, psicológico y social. Es por eso que realizo este video para ti, donde hablaremos de la importancia de la salud mental. Bienvenidos. Según el Centro Psicológico y Psiquiátrico Manuel Escudero, la salud mental es un estado de bienestar del cual eres consciente y te hace sentir a gusto con tus propias capacidades mentales y físicas. Eres capaz de trabajar de forma productiva, así como de hacer contribuciones positivas a la sociedad. Y también puedes enfrentar los retos y dificultades que el desarrollo cotidiano de la vida te impone. Conexión entre el cuerpo y la mente. No es ninguna sorpresa que cuanto uno mejor trata el cuerpo, mejor trata la mente. La actividad física aumenta el flujo de oxígeno en el cerebro. Además, incrementa la liberación de endorfinas, las hormonas de la felicidad. Por eso, no es de extrañar que la gente que está en buenas condiciones físicas también suele gozar de una agilidad mental superior. Los ejercicios mentales son igual de beneficiosos. Según un estudio de la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, ciertos ejercicios para entrenar la memoria mejoran la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de razonar y resolver problemas nuevos. La meditación, al igual que el ejercicio, es bueno para la mente y el cuerpo, junto con otras técnicas. Es un método alternativo para tratar la depresión. Tener una buena salud mental tiene beneficios. 1. Aumenta la productividad. 2. Mejora las relaciones sociales. 3. Mejora la salud física. 4. Mantienes actitudes positivas ante las diferentes circunstancias de la vida. Ahora comentaremos cada una de estas ventajas. En una sociedad laboral altamente competitiva, solo una correcta salud mental te permite mantener el nivel de productividad requerido en tu trabajo. Una mente relajada y libre de estrés es capaz de tomar decisiones más oportunas y correctas, aún en momentos de alta presión laboral. De igual forma, eres proclive a desarrollar relaciones laborales sinérgicas y fomentar el trabajo en equipo. Se estima que el estrés, una condición que indica problemas de salud mental, es una de las principales causas a nivel mundial de la pérdida de la productividad. Tener una buena salud mental mejora las relaciones sociales. A las personas nos gusta relacionarnos con otras que no solo comparten intereses comunes, sino que su comportamiento sea socialmente aceptable. Por ello es difícil relacionarse con individuos cuyo comportamiento difiere de aquellos que consideramos afines a los nuestros. En otras palabras, sueles excluir de tu círculo social, laboral y familiar a las personas que se comportan de forma diferente a como lo hace el resto. Es bien conocido que los trastornos de salud mental hacen que quienes las padecen muestren un comportamiento singular, que en muchos casos es usado por los psicólogos como indicador para diagnosticar su condición. Por ejemplo, quienes sufren de depresión suelen ser personas pesimistas y presentar una constante tristeza,
aún en momentos que la alegría surge de forma natural. Por lo anteriormente dicho, las personas que muestran trastornos de salud mental tienen problemas para manejarse en grupos sociales, incluyendo laborales, y terminan siendo apartados del grupo de amigos. Y al contrario, quienes disponen de una buena salud mental pueden integrarse fácilmente a cualquier comunidad o grupo de personas. Tener una buena salud mental mejora la salud física. No hay que olvidar el antiguo dicho o proverbio de mente sana en cuerpo sano. Es válido en cualquiera de sus direcciones. Es decir, un cuerpo sano solo es posible con una mente sana. Por ello, una buena salud mental favorece la salud corporal del individuo. Al evitar que la mente dé señales inadecuadas que produzcan efectos físicos perniciosos. Por ejemplo, algunos trastornos mentales se reflejan con un cambio en el apetito, que puede disminuir o aumentar considerablemente. Eso causa la disminución o el aumento del peso corporal, lo que termina impactando al metabolismo de la persona y generando complicaciones en la salud física. Estudios realizados por los psicólogos indican que muchos de los casos de pérdida de peso involuntaria u obesidad está relacionado a un cuadro de depresión o pérdida de la autoestima. Así también, cuando tienes una buena salud mental, mantienes una actitud positiva. El pensamiento positivo es pilar del éxito en tu vida, ya que te permite encontrar algo bueno en toda ocasión. Incluso, por muy mala o adversa que sea la situación, el optimismo te permite esperar lo mejor para ti, en cualquier situación, y disfrutar a plenitud cada día de la vida. En definitiva, la importancia de la salud mental radica en que solo con ella puedes desarrollar por completo todo el potencial que posees. Repito, todo el potencial que tienes dentro de ti, del que aún no eres consciente, tanto en el campo social como en el laboral. Por ello, es primordial que ante la sospecha que tu salud mental no sea la adecuada, acudas a una consulta con el psicólogo. Gimnasia para la salud mental. Así como hay ejercicios para mantener en forma el cuerpo físico, así también existen ejercicios de gimnasia para la salud mental. Porque mantener la mente en forma no es tan difícil como prepararse para una maratón. Pero es una buena analogía. Puedes incorporar ejercicios mentales a las muchas actividades que ya realizas. Por ejemplo, leer, soñar despierto, ponerle humor a la vida. Puedes probar los siguientes enfoques para fortalecer tu salud mental. Debes olvidarte de las multitareas. A lo mejor piensas que las multitareas te van a permitir hacer muchas más cosas al mismo tiempo, pero la realidad es que generan más problemas de las que puedas resolver. Concéntrate solo en una tarea, así mejorará la concentración y te ayudará a ser más productivo. Este ejercicio de mantener la actitud positiva es vital. La afirmación positiva es una forma de aumentar las competencias mentales. El hablarse a sí mismo, el diálogo interno, de forma positiva, fortalece las vías neuronales y aumenta el nivel de autoestima, bienestar y satisfacción. Pero no debes quedarte de brazos cruzados, porque tener simplemente una afirmación positiva no va a hacer que todo suceda. Debes pasar a la acción con esa mente positiva, con esos pensamientos, con estrategia, con conocimiento. Para empezar, haz una lista de tus cualidades. Recuerda que no tienes que ser perfecto.
Ponte metas para las cosas que quieras mejorar y empieza con tareas sencillas, pequeñas, para no abrumarte. Prueba algo distinto. Las nuevas experiencias también son un modo de ejercitar la mente. Puedes incorporar nuevos enfoques, nuevos hábitos a tu vida. De muchas formas. Prueba nuevos platos. Puedes hacer tareas cotidianas de distinta manera. Puedes ir, pasear, viajar a lugares desconocidos. Haz un recorrido distinto al trabajo. Ve por calles distintas, ve por avenidas distintas al supermercado. Así también jugar juegos. Los juegos ponen a prueba el razonamiento y otras regiones del cerebro. Son una forma divertida de mantener la mente ágil. Hablamos de crucigramas, juegos de mesa, sudoku. Estos juegos son una gran forma de entrenar tu cerebro. Hasta los videojuegos de acción más rápidos mejoran la capacidad para aprender nuevas tareas. Según un estudio de la revista, el estudio encontró evidencia tentativa de que los videojuegos pueden aumentar el lapso de atención, el tiempo de reacción y la capacidad de cambiar de tareas. Además de los videojuegos, prueba cualquier juego que implique el uso de las siguientes competencias: lógica, razonamiento, cultura general. Lee más. Leer es estupendo para el cerebro. El cerebro procesa cada palabra y recupera el significado al instante. Más allá de esta mecánica, leer te ayuda a visualizar un tema, te ayuda a imaginar cómo sonarían las voces en un diálogo escrito. Esto es una gran técnica de relajación. Leer es esa actividad excelente porque trabaja la imaginación, activa muchas áreas del cerebro. Hay una infinidad de géneros y tipos de material de lectura. Es poco probable que te quedes sin cosas interesantes para leer. Debes dedicarle tiempo a estos ejercicios mentales. No deben de tomarte mucho tiempo realizarlos. Dedicarles unos minutitos todos los días puede ayudarte a sentirte mejor y a pensar con más claridad. Recuerda que la relajación y la visualización son igual de importantes en la ejercitación mental que las actividades más activas, como los ejercicios de memoria y los juegos. Prueba incorporar 1 o 2 actividades por vez a tu rutina de ejercicio mental. Conclusiones. Recuerda que el estrés es considerado la enfermedad del siglo XXI, según los expertos, que lo atribuyen al estilo de vida tan frenético de la actualidad. El estrés es una reacción fisiológica de nuestro organismo frente a situaciones difíciles que con el tiempo afecta a diferentes funciones del organismo. Claro que por supuesto que un nivel de estrés normal se considera sano o incluso positivo, ya que ayuda a estimular a las personas para actuar ante los estímulos de la vida diaria. Sin embargo, el estrés excesivo o que no se controla adecuadamente puede producir problemas de desgaste mental, como irritabilidad, ansiedad, depresión o trastornos psicosomáticos, esto es, dolores de cabeza, insomnio, tensión muscular, problemas digestivos y cardíacos, mareos y otros. Es por estas razones que la salud mental es importante para mantener un equilibrio entre el cerebro y el cuerpo. En definitiva, la importancia de la salud mental radica en que solo con ella puedes desarrollar por completo todo tu potencial, tanto en el campo social como en el laboral. Por ello, es primordial que ante la sospecha que tu salud mental
no sea la adecuada, acudas a una consulta con el psicólogo. Si quieres más información sobre la importancia de la salud mental, en la descripción del video te dejo algunos links para que puedas explorar. Muchísimas gracias por ver el video. No olvides apoyarme con un like. Hasta la siguiente.